Buen día. El tema de hoy vamos a dar es puerperio fisiológico. Vamos a definir puerperio fisiológico como el periodo de transformación progresiva que van desde el orden anatómico, funcional y que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones que se han producido durante el embarazo hasta casi sustituir a su estado primitivo, es decir, hasta antes de que la mujer haya estado embarazada. Entonces, todas las transformaciones anatómicas, fisiológicas, endocrinológicas, psicológicas, funcionales, todos los cambios que la mujer ha presentado durante los 9 meses de gestación, entonces en el puerperio vuelve a lo normal, a lo casi normal, por eso dice casi a un estado primitivo, pero a excepción de las mamas, porque las mamas, sabemos que la paciente después de tener el parto, a través de las mamas les va a continuar con la lactancia. Este puerperio fisiológico va a comprender un año de vida, ya de aproximadamente 300, que son 365 días. Entonces el puerperio lo vamos a dividir, puerperio fisiológico que dura hasta el año después de que se ha producido el parto, es decir, los 365 días. ¿Cuáles son los objetivos generales de este tema de conocer lo que es el puerperio fisiológico? Proporcionar a la puérpera y recién nacidos el apoyo y cuidados psicobiológicos de calidad que le permitan enfrentar la etapa del puerperio inmediato en las mejores condiciones, promoviendo su relación adecuada y oportuna con su entorno más cercano. ¿Bien? Entonces, esos son los objetivos generales de la atención que nosotros vamos a hacer en una paciente en su puerperio inmediato principalmente y en el puerperio inmediato. Ofrecer a la madre, hijo, padre y familia un posparto que facilite el proceso de familiarización desde el ingreso al centro hospitalario hasta que se le da su alta médica. En caso de que sea un parto normal generalmente el, el alta médica se da entre las 24 y 48 horas. En cambio, en una operación cesárea, si las condiciones son adecuadas, se da entre las 48 hasta las 72 horas después de haberse producido el parto, ¿ya? Y en este caso por vía abdominal, que son las cesáreas. Em, Ofrecer a la madre, hijo, padre y o a la familia un posparto que facilite el progreso, el proceso de familiarización desde su ingreso al centro hospitalario hasta el momento de su alta, estableciendo una derivación de coordinación hacia el nivel primario de atención. Es decir, nosotros generalmente los partos pueden ser atendidos en hospitales de segundo o tercer nivel. Y cuando nosotros damos de altas a este tipo de pacientes, nosotros tenemos que hacer la derivación a estos otros hospitales que son de segundo, de primer nivel, donde la paciente va a continuar con sus controles. Bien. Esos son los objetivos generales en cuanto a lo que es el puerperio fisiológico. En cambio, con los objetivos específicos son entregar una atención integral en enfoque biológico, psicológico, social y también ambiental. Y no solamente tiene que hacerse esto, como se había mencionado hace un momento, no solamente hacia la madre, sino también esta atención integral tiene que ser hacia la familia también. La familia tiene que estar inmersa en todo este tipo de atención que se va a hacer a la mujer después de haber tenido a su parto. Ofrecer un entorno agradable, seguro, adecuando la planta física para facilitar la privacidad, comodidad de la madre, hijo, padre y o familia. Entonces dentro de los objetivos del manejo de una paciente en su puerperio fisiológico es integrar a la familia, ¿verdad? Crear instancias de diálogo donde la mujer y su familia se sientan protagonistas de la salud personal y familiar, facilitar establecimientos del vínculo entre la madre, hijo y o padre, fomentar la lactancia exitosa y efectiva, esto es muy importante. La lactancia materna es uno de los aspectos muy importantes que se tienen que orientar a la paciente. Actualmente se está viendo que
no están dando mucha importancia a lo que es la lactancia materna, no como antes se hacía. Generalmente las madres tienen que trabajar y por este motivo están utilizando alimentación de tipo complementaria, ¿verdad? Entonces, está cambiando el estilo de vida de las mujeres. Lamentablemente, como les había mencionado, las mujeres tienen que empezar a trabajar, tienen que mantener muchas veces a su familia, son madres, son padres también. Entonces, por este motivo, la lactancia está quedando un poquito al lado, ¿no? Se tiene que fomentar, potenciar las experiencias de y con otras puérperas, es muy importante. Detectar oportunamente patologías de la madre y o el recién nacido en los controles que se va a hacer en la paciente después de haber tenido su parto. Eh, también se tienen que, perdón, se tiene que detectar factores de riesgo psicosociales en la pareja y o la familia que puedan interferir en el establecimiento de un vínculo seguro entre la madre, hijo y o padre o la familia. Promover el autocuidado de la madre, la higiene personal es muy importante. Se ha visto muchas veces, bueno, hay la creencia aquí, principalmente en la área rural, en el campo, que las pacientes no tienen que tocar agua, piensan, o la creencia es de que van a tener muchos problemas en el puerperio. Por este motivo, la higiene personal en las mujeres de campo, principalmente por estas creencias, generalmente no se realiza. Nosotros tenemos que promover que la higiene personal es muy importante, no solamente en beneficio de la madre, sino también en beneficio del neonato, porque sabemos que cualquier tipo de infecciones puede pasar muy fácilmente al neonato, ¿no? Identificar las necesidades y preparar a la madre y al padre para asumir cuidados de la familia. Considerar los recursos humanos necesarios para proporcionar una atención integral. Formar y capacitar al personal para entregar una atención de calidad, respetando los derechos de la usuaria y de la familia. Generar instancias de evaluación de calidad de los procesos técnicos y también de personalización de la atención. Entonces son objetivos específicos que nosotros tenemos que eh, proporcionar no solamente a la madre en su puerperio, sino, como hemos mencionado también, tiene que ser una atención integral. Tiene que estar inmerso la madre, el padre, la familia, todos los que se encuentran en el entorno del paciente puerperio. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es las etapas del puerperio. El puerperio nosotros lo vamos a clasificar en un puerperio inmediato, es aquel que se da dentro de las 24 horas después de haberse producido el parto. Puerperio inmediato se considera hasta el 10.º día después del parto. Puerperio alejado hasta los 45 días después del parto y el puerperio tardío que se da desde los 45 hasta los 365 días después de haberse producido el parto. ¿Ya? Entonces, cronológicamente nosotros vamos a dividir el puerperio en estas tres etapas, en estas cuatro etapas que estamos viendo aquí. La que más cuidado nosotros tenemos que tener es en el puerperio inmediato, es decir, dentro de las primeras 24 horas, porque es aquí donde se pueden presentar las complicaciones eh, más riesgosas para la salud de la madre. Como vamos a ver en el tema siguiente, que es el tema de puerperio patológico. En estas primeras 24 horas, nosotros clasificamos como puerperio inmediato. Se clasifica como un periodo de mayor importancia en la mujer puérpera, ya que se pueden presentar complicaciones, ya les había mencionado, principalmente los referentes a las hemorragias o los sangrados que la paciente después del parto puede presentar. En esta etapa de puerperio inmediato, la mujer experimenta una sensación de alivio y bienestar postparto, se denomina periodo de satisfacción. Es el periodo después del parto donde la mujer, después de haber estado 10, 12, 14, 12 a 14 horas en trabajo de parto, bueno, obviamente va a presentar un estado de bienestar, ya no va a tener las contracciones uterinas, no va a tener el dolor a nivel del hipogastrio que la paciente presenta durante todas estas horas de trabajo de parto.
La paciente puede presentar, después de haberse producido el parto, estados de escalofríos, sensación de bienestar y alivio, que es muy notorio en nuestra paciente. La frecuencia respiratoria y cardíaca de lo que estaban aceleradas por el trabajo de parto vuelven a parámetros normales. La paciente siente sensación de quemazón a nivel de la vulva, esto por el pasaje del feto neonato cuando se ha producido el parto. Dolor a nivel de los muslos, muchas veces por el esfuerzo que la paciente va a hacer al pujar y también por la posición ginecológica que nosotros eh, las, eh, las, las ponemos cuando vamos a atender el parto. La paciente obviamente va a presentar el sangrado, que son los loquios, y también el calostro, ¿verdad? El calostro que es el primer flujo que la paciente va a presentar a través de las mamas, que es muy importante pues, porque es la primera vacuna natural que la madre va a proporcionar al neonato. Dentro de las primeras 24 horas, que es el puerperio inmediato, nosotros tenemos que revisar, hacer una revisión exhaustiva de los signos vitales de la paciente, con en especial énfasis en lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca materna también es muy importante. La pérdida sanguínea en este puerperio inmediato, principalmente durante las 2 primeras horas, no debe sobrepasar las 400 cc en 24 horas. Principalmente las 2 primeras horas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la cantidad y las características de sangrado que la paciente vaya a presentar. Por eso, cuando hemos visto el tema de parto, les había mencionado que es muy importante el MATEP, ¿verdad? El MATEP, que es el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que consiste en la administración de 10 unidades internacionales de oxitocina cuando sale la cabeza del bebé, y después prosigue el MATEP con el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta. Después de que expulsa la placenta, continuamos con el MATEP y consiste en un masaje uterino durante 5 minutos, cada 15 minutos por un tiempo de 2 horas. En estas 2 horas nosotros con este masaje, con esta administración de oxitocina, nosotros vamos a evitar que esta paciente pierda mayor cantidad de sangre, ¿no? Tenemos que asegurarnos durante estas 2 horas y durante las primeras 24 horas que involucra lo que es el cuerpo inmediato, que la persistencia del globo de seguridad de Pinar. Este globo de seguridad de Pinar es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a asegurar que si útero haya hecho hemostasia de los vasos sanguíneos que la están atravesando, entonces vamos a asegurar que la paciente no tenga ningún tipo de complicación en relación a lo que es el tono del útero en cuanto a la hipotonía o atonía uterina que nos pueda complicar el puerperio de nuestra paciente. El globo de seguridad de Pirinar, clínicamente palpamos un útero de consistencia dura, elástica, de límites bien definidos que se denomina globo de seguridad de Pinar. Esto es lo que nosotros buscamos en estas 2 primeras horas, principalmente después de haberse producido el parto, que el globo de seguridad de Pinar sea lo más firme posible. Y esto nosotros vamos a mejorar el globo de seguridad de Pinar con el masaje que vamos a hacer y obviamente con la administración de estas 10 unidades internacionales de oxitocina. Periódicamente adquiere una consistencia dura, leñosa, que puede en algunas pacientes provoca un dolor. Incluso este dolor, algunas pacientes refieren que es mucho más intenso que las mismas contracciones del trabajo de parto. A este dolor que se produce por la contracción del útero se denominan entuertos, que son contracciones fisiológicas que se van a dar en la mujer en su puerperio. El fondo uterino se ubica, perdón, aproximadamente a nivel umbilical. En el miómetro, las fibras musculares hipertrofiadas vuelven a su tamaño de fibras neoformadas, sufran una degeneración leonina y esto se manifiesta clínicamente con una disminución de la altura uterina a una velocidad de 1 a 2 centímetros por día. Pero nosotros, en cuanto al globo de seguridad de Pilar, y hablando del tema de puerperio fisiológico, nos va a importar principalmente las primeras 24 horas. Y dentro de estas 24 horas, las 2 primeras horas son muy importantes para evitar que la paciente se pueda descompensar por el sangrado que vaya a presentar.
Entonces, el manejo de una paciente cuando ya está en el puerperio inmediato, se tienen que identificar de factores de riesgo que vayan a producir hemorragias. En esto nosotros tenemos que ver, perdón, si la paciente está con sangrado, tenemos que ver a qué se debe la hemorragia. Puede deberse a que no tenemos un buen globo de seguridad de Pinar. La paciente, por decirles, ha estado en trabajo de parto muy prolongado, muchas horas de trabajo de parto, o es un embarazo múltiple, trillizos, cuatrillizos. Entonces ese útero no se va a poder contraer bien. Entonces tenemos que pensar que puede producirse una alteración del tono del útero que nos pueda producir hemorragias o sangrados. Puede deberse a que haya un traumatismo a nivel uterino, puede ser traumas del útero, ruptura uterina, puede ser un desgarro cervical, un desgarro vaginal que nos puede estar produciendo el sangrado en la paciente. Puede producirse porque hemos dejado restos ovulares dentro del útero o puede producirse porque hay alguna alteración de la coagulación de la madre. Entonces, si la paciente presenta sangrado durante las 2 primeras horas, principalmente hablando del puerperio inmediato, tenemos que averiguar o determinar cuál es la causa del sangrado y de la hemorragia. Tenemos que hacer un control de los signos vitales, principalmente lo que es la presión arterial y el pulso, evaluar la cantidad del sangrado y la altura de las contracciones uterinas. Tenemos que iniciar el alojamiento conjunto madre-niño. Ya les había mencionado que ahora se practica lo que es el apego precoz. Apenas sale el neonato, inmediatamente se coloca sobre el abdomen de la madre y se estimula inmediatamente lo que es la lactancia sin necesidad de cortar todavía el cordón umbilical. Esto es lo más importante. Alimentación completa inmediata después del parto. Se tiene que alimentar esa madre que ha estado 10, 12 horas en trabajo de parto sin probar ningún tipo de alimento. Ha tenido un desgaste físico importante. Por este motivo, la alimentación tiene que ser prioritaria en esa mujer en su puerperio. Y si las condiciones hemodinámicas son estables, tanto en el neonato como en la madre, el alta se tiene que dar, generalmente se da a las 24 o 48 horas después del parto. Se tiene que dar información eh, y orientación sobre los cuidados del recién nacido, principalmente las mujeres que por primera vez han tenido el parto. Se tiene que orientar sobre los signos de alarma, tanto maternos como también neonatales. Entonces la mujer tiene que estar enterada de cualquier complicación que pueda presentar. No solamente ella, les vuelvo a repetir, sino también su neonato. Y también orientar sobre los signos de alarma, ¿no? Y si la paciente presenta algún signo de alarma o su neonato, inmediatamente acudir al hospital para descartar cualquier un problema mayor. Se debe brindar información y orientación y consejería en cuanto a planificación familiar. Este es un aspecto que muchos de nosotros no estamos olvidando. La consejería se da dentro de las primeras 24 a 48 horas después del parto. Si no se pudiera hacer una consejería cuando la paciente esté internada, se tiene que hacer cuando la paciente acuda a su control en su puerperio. Entonces, es muy importante que en el puerperio fisiológico inmediato, cuando la paciente esté internada después de haber tenido su parto, reciba una orientación en cuanto a planificación familiar. Si no se hace durante el puerperio inmediato, tenemos que hacer durante en el control generalmente que se programa 7 a 10 días después de haberse producido el parto. Es muy importante esto de la planificación familiar en nuestros pacientes. Bueno, hasta ahí es el puerperio inmediato. Vamos a hablar del puerperio inmediato, que va desde el 1 hasta el 10º día después de haberse producido el parto. Las características son casi similares a lo que es el puerperio inmediato. Corresponde al periodo de máxima involución de los órganos genitales. Hay mayor desame loquial, es decir, mayor sangrado que la paciente va a presentar. Estamos hablando desde el primer día hasta el 10º día después de haberse producido el parto. Este desame loquial, que son los loquios que la paciente va a expulsar, se trata de una secreción postparto formada por decidua necrótica, sangre, restos de tejido de granulación,
exudados de la superficie de la cavidad uterina. Esa es la composición de lo que es los loquios que la paciente va a presentar. Y nosotros en este puerperio inmediato que va del 1 al 10.º día, tenemos que tener también mucho cuidado en las características de este sangrado que va a presentar. Las modificaciones que se van a presentar a nivel local de los órganos genitales internos es que el útero, que pesa de 1.200 a 1.500 gramos y tiene una longitud aproximadamente de 25 a 30 centímetros, este útero involuciona a razón de 2 centímetros por día. Disminuye primero la frecuencia de las contracciones y más tarde la intensidad de las contracciones. Es decir, este útero, para que se vuelva un útero normal intrapélvico, tiene que tener también contracciones, ¿verdad? Entonces, cada día que pasa, este útero que estaba grande después del parto va involucionando. ¿Con un qué ritmo? Aproximadamente 2 centímetros por día involuciona ese útero. El cuello alcanza su consistencia pregravídica entre el tercer día después de haberse producido el parto. Entonces son modificaciones o cambios que se van a presentar después de haberse producido el parto en la mujer, ¿no? Referentes a lo que es el útero principalmente. El orificio cervical interno se cierra el 18º día después del parto, en cambio que el orificio cervical externo se cierra un poco más lento, incluso se puede cerrar hasta el 20º día después de haberse producido el parto. Los genitales externos retornan a su aspecto normal, esto en el puerperio inmediato. La vagina recupera su tonicidad, su capacidad disminuye, los músculos elevadores del ano principalmente recobran su resistencia. Entonces, todas las modificaciones o los cambios que se ha podido presentar durante el embarazo y también durante el trabajo de parto, en este puerperio inmediato, prácticamente casi vuelven a su estado normal antes de haber quedado embarazadas. Dentro de las modificaciones generales, la pigmentación de la cara, los senos y el abdomen se van aclarando en forma lenta. Esto inicia ya en el puerperio inmediato. Las grietas pierden su color rojizo y adquieren un tinte nacarado a cabo de las 2 semanas. Estamos hablando de las estrías a nivel del abdomen que se puede presentar. La hipertricosis gravídica, también que es una característica en algunas pacientes, va a desaparecer dentro de lo que es el puerperio inmediato. Dentro de las modificaciones generales, ya les había mencionado, en relación a los loquios, generalmente tienden a durar en promedio hasta los 30 días, hasta el mes puede la paciente presentar algún tipo de sangrado. La cantidad de pérdida de estos loquios puede ser entre 800 a 1.000 cc dentro de los primeros 5 días y el resto del puerperio puede ser de 1.500 cc de sangrado que la paciente puede presentar. Pero como límite mayor es hasta los 30 días en promedio que se va a presentar, la paciente puede presentar estos loquios, ¿no? Los primeros días, el primer día generalmente es un sangrado de tipo sanguinolento. El tercer y cuarto día cambia el aspecto de los loquios de la paciente, se vuelve serosanguinolento. El séptimo día ya no son serosanguinolentos, es un líquido más amarillento, ceroso. Y el 21 día puede haber un desame sanguíneo pequeño, un pequeño sangrado que la paciente puede presentar. Pero hasta el límite máximo de estos loquios en forma fisiológica se puede presentar hasta los 30 días. Es por este motivo que nosotros tenemos que orientar a nuestros pacientes de que el sangrado normalmente se puede presentar, o los loquios, perdón, hasta los 30 días. Muchas pacientes vienen 2 semanas después o 3 semanas preocupadas porque todavía sigue saliendo líquido con manchado de sangre, y nosotros tenemos que orientar y decirles que son características normales del sangrado que la paciente va a presentar después de haberse producido el parto. Los loquios, bueno, pues la composición de los loquios puede ser por bacilo de Doderlein, estafilococos, estreptococo, hemolítico, proteóseo o cocobacilos. Ya son también gérmenes que se van a encontrar en los loquios.
y el olor es característico de hipoclorito de sodio. Es una característica de lo que son la lavandina que muchas veces nosotros utilizamos para, para la limpieza. Entonces ese olor es característico de las pacientes que están con loquios. Perdón, las modificaciones generales, bueno, los entuertos, sobre todo cuando el niño se apega al seno, y esto se va a producir por una estimulación, cuando el niño lacta, estimula la liberación de oxitocina. Entonces esta oxitocina lo que va a hacer es que estimula la producción de prolactina y oxitocina. Estas dos hormonas son muy importantes en la lactancia. La prolactina estimula la producción de leche, en tanto que la oxitocina va a estimular la salida de la leche, pero esta oxitocina no solamente actúa a nivel de la mama, sino también puede actuar a nivel del útero. Entonces la paciente va a presentar mayores contracciones cuando da de lactar al feto, y esto se debe, como se había mencionado, porque mayor producción de oxitocina también estimula que las contracciones en el útero sean mayores, ¿no? Y esto puede producir dolor en la paciente después de haberse producido el parto. La lactancia, como les mencionaba, la prolactina es la hormona que promotora específica de la lactancia, ¿verdad? Junto con otra hormona que es el cortisol y otras hormonas que son necesarias para establecer la secreción de la leche. Muy importante. Generalmente se dice que el calostro, la mujer, cuando el bebé lacta, el calostro se produce entre el segundo y tercer día. Recién la leche se empieza a producir a partir del tercer día. Entonces, estos primeros 2 días es muy importante que la madre proporcione este calostro a su bebé, al neonato, porque como les había mencionado, se dice que o es la primera vacuna normal que la mujer va a dar a su neonato. ¿Ya? Es muy importante estimular esto de la lactancia. A nosotros tenemos que orientar a la paciente en cuanto a la eh, colectas técnicas de amamantamiento que hay. De esta manera nosotros vamos a evitar muchos problemas en la lactancia. Por ejemplo, que se produzcan grietas o heridas a nivel de los pezones de la areola. Evitar que se produzcan procesos infecciosos como es las mastitis o abscesos de mama. Entonces, una cosa esta lactancia puede evitar muchas complicaciones en el puerperio, principalmente del tipo inmediato. Como les mencionaba, el calostro se produce hasta el primer, segundo día después del parto, y la leche de 100 se empieza a producir entre el tercer y cuarto día. Muchas mujeres, ¿verdad? Como ven un flujo, que es el calostro de color amarillento, café, muchas veces tienen miedo y lo que hacen es sacarse y eliminar este calostro. Entonces nosotros tenemos que orientar a nuestra paciente, decirles que es la mejor leche o la mejor eh, secreción o flujo que se les puede dar al neonato, ¿no? Y orientarles también que la lactancia o la leche de 100 se empieza a producir entre el segundo, tercer, cuarto día principalmente. Hay muchas mujeres, como ven que la salida de leche no es como ellas pensaban, ya se preocupan, y piensan que lo mejor es administrar la lactancia eh, en forma artificial, entonces ya están preguntando si pueden comprar algún tipo de leches para dar a su bebé, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de orientar en todos estos aspectos que parecen muy sencillos de saber, pero nuestras pacientes no lo saben, ¿no? Dentro de los cuidados generales en una paciente con puerperio inmediato, o mediato, perdón, también control de los signos vitales, movilización tiene que ser lo más rápida posible. Mientras más rápido la paciente deambula, mucho mejor. La higiene personal es muy importante. Les mencionaba hace un momento que hay la creencia aquí en el campo principalmente que la paciente no puede tocar agua, que si la paciente toca agua va a tener muchos problemas. Entonces nosotros tenemos que orientar a nuestra paciente que la higiene personal es muy importante, no solamente para ella, sino también para su neonato, ¿no? Las relaciones sexuales se tienen que recomendar recién hasta las 3 o 4 semanas después de haberse producido el parto.
¿no? Siempre y cuando la paciente no tenga ningún tipo de molestia o algún tipo de dolor. La dieta tiene que ser rica en hidratos de carbono o también dieta con proteínas. Es muy importante que la paciente puerpera sea la mejor alimentada dentro de la casa. Incluso la paciente en su puerperio tiene que alimentarse mucho mejor que cuando estaba embarazada, porque es una paciente que a través de la lactancia va a proporcionar todos los nutrimentos a su neonato. Si la paciente ha sido sometida a un procedimiento quirúrgico, hacer las episiotomías, se tiene que ver que la episografía no se infecte, no se hagan hematomas, no se hagan abscesos, entonces hay que cuidar que la episografía esté bien en estos primeros 10 días, ¿no? Tenemos que hacer recuerdo que las episiografias se hacen con cádmico cromado del 2 ceros, son hilos de absorbibles, no necesitamos de tirar. La paciente lo único que tiene que hacer, y nosotros tenemos que recomendar, es que se haga aseos genitales 2 o 3 veces al día y mantener seco esa área, ¿no? Y de esta manera vamos a evitar complicaciones como ser abscesos, hematomas, infecciones a nivel de la episiotomía que se pueda presentar. Se tiene que alertar sobre los signos de infección. ¿Ya? Si la paciente siente mal olor en los genitales, tiene fiebre o hay dolor a nivel del hipogastro o hay flujo purulento que salga por los genitales, entonces nosotros tenemos que orientar a nuestra paciente. Es el momento donde la paciente tiene que acudir a su centro, a su control, para evitar que no se trate de un proceso de tipo infeccioso. Limpieza de los pezones antes y después de cada vez que la madre va a alimentar al neonato es muy importante. Hay que recomendar que no se utilicen muchos químicos, muchos lavan con jabones, detergentes, incluso alcohol se están pasando por ahí. Lo que nosotros tenemos que orientar es que se haga el aseo con un paño limpio, con agua limpia y también muchas veces sacarse un poco de leche y eso untarse en el pezón y en la aureola. La leche tiene muchos beneficios en cuanto a- a la, a la limpieza de los pezones y también de la areola. El puerperio alejado, que hemos dicho que va desde el 11º día hasta los 45 días, en este caso concluye la involución de los genitales internos y externos en la paciente. En este caso, si la paciente no da de lactar en forma muy regular, no es una lactancia exclusiva, por muchos motivos ya les he mencionado, muchas veces porque no hay producción de leche o porque la paciente es una mujer que trabaja y no va a poder dar de lactancia en forma exclusiva. Entonces, eh, muchas veces viene la menstruación, si es que no se ha puesto en práctica la lactancia exclusiva como se había mencionado. En este caso, nosotros recomendamos que a partir del tercer, cuarto mes, nosotros ya tenemos que dar algún tipo de planificación familiar, porque por este mismo, ¿no? Porque las pacientes que no dan de lactar en forma exclusiva, entonces pueden venir, iniciar lo que es el ciclo genital femenino y venir lo que son las menstruaciones. El útero en este puerperio alejado puede llegar a pesar hasta los 60 gramos. A partir del 25 día puede encontrarse endometrio de tipo estrogénico, es decir, ya la madre queriendo empezar lo que es el ciclo genital femenino nuevamente. La vagina es un proceso de atrofia transitoria, dura más en las mujeres que da de lactar. Entonces los cambios ya son mucho más notorios, la paciente ya pasa a ser prácticamente una paciente, ya está volviendo a su estado pregravídico. Eh, Se observa una vagina bien involucionada y un endometrio hipotrófico. La mujer que da de lactar tiene un límite impreciso, es decir, la lactancia puede prolongarse mucho más allá de los 60 días, ya se había mencionado, incluso más allá de los 2 años. Bueno, esto es en cuanto esto aquí hay un pequeño error, lo vamos a modificar ahora. Es el tardío que va hasta los 365 días, días después de proceder el parto.
En este caso corresponde fundamental, ¿no?, a la mujer que amamanta, su principal eh, órgano que todavía va a estar, no va a estar involucionado es las mamas porque sigue dando de lactar. En este caso, como les había mencionado, se observa una vagina bien involucionada y un endometrio hipotrófico, y la mujer que lacta tiene un límite impreciso. Se ha visto casos incluso en el campo, aquí en Bolivia, en donde los niños, las mujeres dan de lactar hasta los 3, 4, 5 años de vida, todavía dan de lactar, ¿no? Entonces, las mamás, mientras tenga ese estímulo, puede continuar con la lactancia, ¿no? Bueno, es hasta aquí el tema de puerperio fisiológico. Este tema se los voy a pasar también. Y bueno, esta clase lo estamos grabando por, por circunstancias que ya les voy a explicar después. Entonces, esto se los voy a pasar y es el tema que corresponde al día de hoy. El próximo tema va a ser puerperio patológico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctor.